¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les mando un saludo, su amigo, maestro y profesor, el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Juan Medina, Manelo, para ustedes, para Dios y para los camaradas. Vamos a empezar esta sesión número 3 de la materia de taller de técnicas y habilidades de aprendizaje. Vamos a darle. Antes que empecemos, algunos me están preguntando acerca de la actividad remedial que mandé. Esta actividad no es para todos. Esta actividad, desde la semana pasada, lunes y martes, se les notificaron a los alumnos que tenían que realizar esta actividad. Eh, y posteriormente esos alumnos tenían que ir a la institución a buscar unos cuadernillos. De estos cuadernillos, yo abrí este día, el viernes pasado, abrí el portal, abrí el apartado para que los que me iban a entregar estas actividades me las pudieran mandar por este medio, ¿no? Que sería Zoom. Si ustedes no les notifiqué el lunes y martes, pues técnicamente no me tienen que entregar nada. Entonces, estén tranquilos. Ya en estos días debo mandar la primera actividad de este bloque número 3. Ok, chavos. Entonces, ya aclarado esta situación, vamos a empezar. De igual forma, creo que para recordarles cómo se va a calificar, son tres tareas que les voy a marcar. Va a haber la sesión de Zoom. De igual forma, vamos a estar calificando con su proyecto integrador final. Es la suma de todos estos nos va a dar una totalidad de 100 puntos. Nada más para recordarles y refrescarles la memoria. Vamos a empezar, entonces, que el tema que vamos a ver a continuación. Este tema es relacionado con las aprendizajes esperados, vinculados a lo que serían reactivar los aprendizajes previos en relación con la identificación de ideas claves de un texto, ¿ok? Vamos a ver, se escucha muy rembombante y muchas cosas, pero no es así. Vamos a hacernos un poquito pequeñitos, ahí está. ¿Qué es el tema que vamos a ver? Más que nada para que podamos tener un concepto más general acerca de lo que estamos viendo, que sería la comprensión lectora. Pero vamos a analizar el contexto, todo el contexto, lo que conlleva, lo que tendríamos antes de que lo verifiquemos. Aquí una cita textual. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejor que el silencio. Esto es importante analizar acerca de este tema. Y empezamos. ¿Quién lee hoy en día un libro? ¿Quién lee hoy en día un libro, el periódico o un cuento? El hábito de la lectura en pleno siglo XXI es una competencia que pocas personas desarrollan o mantienen con el fin de conocer y viajar a través del maravilloso mundo de la imaginación. La lectura es un medio por el cual nos podemos comunicar. Si nos referimos específicamente a la parte lingüística, se denomina competencia comunicativa a la capacidad de realizar correctamente el proceso de comunicación, incluyendo todos sus elementos y siguiendo el orden correcto del proceso, conlleva usar los conectores adecuados o los marcadores o nexos textuales para entender y elaborar e interpretar los diversos eventos comunicativos, teniendo en cuenta no solamente su significado explícito o literal, o sea, no se trata solo de lo que se dice, sino también las implicaciones y el sentido explícito o intencional que involucra lo que el emisor quiere decir o lo que el destinatario quiere entender. ¿A qué hace esta referencia? Que se puede ir modificando el contenido dependiendo del contexto en el que nos encontremos, de nuestra situación sentimental en que nos encontremos o qué sentimientos puede influir muchas veces en este contexto. De igual forma menciona que es muy importante utilizar conectores adecuados. Estos conectores adecuados, lo verán en otra asignatura, sirve para unir las ideas principales con las ideas secundarias. Si no utilizamos el conector adecuado, puede haber ciertas diferencias.
¿A qué hago con estos conectores? Los conectores son los marcadores o nexos textuales. Estos conectores o nexos textuales nos sirven para infinidad de cosas. Vuelvo a repetir, para enlazar la idea principal con las ideas secundarias. Y ya que hace esto, nos puede dar temporalidad, nos puede dar lugar, nos puede dar numeralidad, bueno, muchas cosas nos puede dar estos marcadores o nexos textuales para introducir un tema, para finalizar un tema. O sea, son palabras, esos marcadores son palabras que sirven para unir mi idea principal de mis ideas secundarias. ¿Ok? Eh, Antes es muy importante recabar o recordar que ahora es muy difícil, aunque nosotros estemos tan involucrados en la lectura, porque siempre estamos leyendo, desde que nos levantamos ya habíamos visto este tema, estamos con la lectura, lo primero que hacemos es checar nuestro celular, checar el día, checar la ubicación o checar un mensaje de WhatsApp, checar nuestras redes sociales, pero es muy difícil llegar a la lectura de comprensiva, porque solo leímos casi mecánicamente, entonces no puede ser que jóvenes del siglo XXI no puedan comprender lo que es ahora estos textos, ¿ok? Los cuatro grandes grupos de destrezas que un usuario de la lengua debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles, también denominadas habilidades comunicativas básicas, son hablar, sería una, escuchar, leer y escribir. Estas son habilidades comunicativas básicas estas habilidades comunicativas básicas son indispensables para convivir en sociedad, pues en todos los ámbitos de la vida se utilizan por lo menos una de ellas. Por lo menos uno escuchamos para poder tener nuestras relaciones con nuestras personas, ¿no? Nuestras relaciones sociales. La comprensión es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. Se conoce como comprensión lectora el desarrollo de significados mediante la adquisición de las ideas más importantes de un texto, lo que les menciono, y la posibilidad de establecer vínculos entre ellas y otras ideas adquiridas con anterioridad. Es posible comprender un texto de manera literal centrándose en aquellos datos expuestos de forma explícita, crítica, con juicios fundamentados sobre los valores del texto, o inferencial, leyendo y comprendiendo entre líneas. Es importante esto que es la comprensión y cómo podemos alcanzar cada uno de estos elementos. Hablando de la comunicación, la comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencias al significado de las palabras que forman un texto, como un respecto a la comprensión global del texto mismo. Es el proceso por el cual se elaboran significados y se relacionan con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. De esta manera, el lector interactúa con el texto. Sin embargo, no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto e inclusive puede que se comprenda de manera equivocada. Comprender es un proceso complejo que implica captar los significados que otros han transmitido mediante todo lo que los rodea. La comprensión lectora no es tan sencilla, es un proceso donde el lector debe identificar las palabras y los significados. Muchas veces nosotros no comprendemos algunos textos o alguna información porque generalmente estos textos hablan o expresa, o el autor que está expresando esto, está relacionado con un contexto recordemos que el contexto es todo lo que nos rodea. Entonces, si empezamos a hablar de alcantarillas, empezamos a hablar de cuestiones que no hay en nuestro país, que no estamos relacionados en nuestro estado, en el sureste, a veces vamos a tratar o va a ser complejo para nosotros poder comprender todo este proceso de significación porque no tenemos algo que nosotros podamos identificar, podamos variar, entonces ahí puede haber cierta incertidumbre. El concepto de comprensión en los niveles de la preparatoria o licenciatura es más amplio.
Se refiere a entender, justificar, contener algo. Las habilidades de un alumno de estos niveles educativos debe de tener la comprensión lectora. ¿Cuáles son esos elementos que tenemos que tener para que podamos tener una buena comprensión lectora? Conocimientos previos, anticipación, predicción, observación, monitorización, inferencia, paráfrasis, análisis y conclusión. Con estos 9 elementos son las habilidades que debía tener un alumno de preparatoria o licenciatura para que pueda entender los conceptos que se están manejando. La lectura comprensiva se da en distintos niveles de profundidad porque los lectores captan de forma diferente y de allí que sea importante. En esa construcción de estrategias, la lectura comprensiva, que el profesor y el alumno conozca el nivel el cual llega en cada lectura que se realiza, para poder implementar estrategias que vayan mejorando este proceso. Los factores que influyen en la comprensión de la lectura son el lector, el texto, los conocimientos previos de la persona que posee y las formas que utiliza para realizar dicha acción. Por eso a veces se nos complica, porque si no tenemos conocimientos previos, por ejemplo, si nos están explicando un tema relacionado con las matemáticas y nosotros no tenemos un conocimiento previo, se nos va a ser más complejo poder realizar estos elementos cognitivos que vamos a llegar a tener, porque no tenemos o son malos los conocimientos previos que tenemos acerca de algo. Entonces, cuando llega y hay un golpe o un cambio generalizado, es cuando viene esta problemática. Los niveles de lectura a los que se pueden llegar son varios y ahorita los vamos a ver. Nosotros vamos a manejar 5. Sin embargo, me llamó mucho la atención esta imagen en la cual se las voy a compartir para que podamos tener un concepto generalizado que son los niveles de lectura. Y aquí está, que podría ser el nivel crítico, apreciación lectora, literal y reorganización de la información y comprensión inferencial. Claro, ahorita vamos a ver más detallado algunos de estos elementos o conceptos. El primero, que menciona crítico, permite la reflexión sobre el contenido del texto. Y luego podemos seguir lo que sería la comprensión inferencial o la literal y reorganización de la información. Permite la comprensión global y la obtención de información correcta. ¿Cuál podría ser uno? La comprensión inferencial permite la interpretación de un texto. Esto se debe a que mientras se lee, usas ideas e información que no está en el texto, es decir, su conocimiento del mundo. Y por último, apreciación lectora permite reflexionar sobre la forma del contexto. Aquí vamos viendo todo cómo se van uniendo estos elementos para tener una buena lectura o una buena comprensión lectora. Ahora sí, vamos a ver estos 5 niveles. La lectura literal en un nivel primario, sería el nivel 1, menciona que son secuencias idénticas, el orden de las acciones. Por comparación, identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos de causas o efectos, que sería el otro punto relacionado a este nivel primario. Identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones, donde también se basan en ciertos términos para la elaboración de un trabajo. ¿Ok? Entonces, este sería el primer nivel que se conlleva a lo que sería relacionado con el hábito o con la lectura literal. Vamos a ver el segundo, que sería la lectura literal en profundidad. Aquí ya sería el nivel número 2. Se efectúa una lectura más profunda, se ahonda en la comprensión del texto, se reconocen las ideas que se suceden y el tema principal, se realizan cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas técnicas son adecuadas para los textos expositivos literarios. ¿Ok? Aquí ya vemos la segunda, que es la lectura literal en profundidad.
¿Ok? Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que sería el punto número 3.